Esto me lo enseñó mi abuelo y me cambió la vida. No lo comprendí en su momento, porque era demasiado joven, demasiado impaciente, demasiado lleno de una soberbia que solo da la juventud que cree que todo lo sabe y que la vida es infinita. Pero mi abuelo, con su andar pausado, con esas manos gastadas por el trabajo duro y el alma llena de silencios sabios, me dejó lecciones que no caben en libros ni en discursos. Me enseñó que el tiempo no se mide en relojes, sino en momentos que realmente valen la pena. Recuerdo una tarde gris, cuando la vida parecía apretarme el pecho sin explicación. Me senté con él en el porche de su vieja casa de campo, y sin decir una palabra, él me ofreció una taza de café caliente. No hacía falta hablar. Mi tristeza hablaba por mí. Entonces, él simplemente dijo, no luches contra la lluvia. Aprende a caminar bajo ella. Esa frase me caló hasta los huesos. Era su manera de decirme que no todo se puede controlar, que hay cosas que uno tiene que aceptar, no con resignación, sino con sabiduría. Porque resistirse a lo inevitable es perder dos veces, primero por lo que se pierde, y luego por el sufrimiento que uno se inflige tratando de evitarlo. Años después comprendí que esa aceptación no es pasividad, sino una forma activa de inteligencia emocional. Es el arte de fluir, no de rendirse, de comprender cuando es momento de actuar y cuando simplemente es momento de sostenerse. Mi abuelo vivía con una paz que parecía sobrenatural. Nunca lo vi perder la calma, ni siquiera en los peores momentos. Cuando le pregunté por qué no se alteraba como todos los demás, me miró con esos ojos que ya lo habían visto todo y me respondió, la vida ya tiene demasiadas tormentas como para que uno se convierta en otra más. Desde entonces, entendí que la serenidad es una forma de resistencia. Que el que mantiene la calma en medio del caos no es débil, sino valiente. Porque hace falta mucha fuerza para no reaccionar con rabia, para responder con amor cuando todo empuja al odio. Esa enseñanza se alinea con las palabras de Viktor Frankl, quien decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. Elegir la serenidad en medio de la tormenta es habitar ese espacio con conciencia y dignidad. Además, él practicaba algo que hoy los psicólogos llaman autorregulación emocional sin siquiera conocer el término. Sabía cuándo retirarse para respirar, cuándo quedarse en silencio, cuándo consolar sin palabras. Y lo hacía con la maestría de quien conoce los ritmos del alma humana. Me enseñó que no todo requiere una respuesta inmediata, que a veces el mayor acto de sabiduría es esperar, observar, permitir. Su actitud me preparó para momentos difíciles de la vida adulta, donde la impulsividad podía destruir puentes y la calma, en cambio, podía construir catedrales. Él era como un árbol en medio del vendaval, firme, arraigado, pero flexible. Me enseñó que la calma es una herramienta estratégica, no un defecto de carácter. Que quien se calma no es el que evade, sino el que comprende. Y que vivir en paz no es vivir sin problemas, sino con una actitud de respeto frente a la vida misma, como si cada dificultad trajera en su interior una llave hacia la transformación. También me enseñó el valor del silencio. Decía que quien habla mucho, escucha poco. Que hay verdades que solo se revelan cuando uno se atreve a callar. Me contaba historias de su juventud, de cómo perdió a su mejor amigo por una palabra dicha en el momento equivocado. Y de cómo ganó el amor de mi abuela con una carta escrita en silencio, desde el corazón. Las palabras tienen peso, me decía, pero el silencio tiene profundidad. En los momentos más oscuros de mi vida, cuando sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies, recordé su forma de ver la vida. Cuando perdí a alguien que amaba profundamente, sentí que el dolor me iba a romper por dentro. Esas noches eran largas, insondables, con silencios que gritaban en mi pecho. Sentía un vacío físico, como si el alma se me hubiese arrancado de cuajo. Pero entonces recordé cuando él me contó cómo enterró a su primer hijo, mi tío, que murió antes de los 2 años. Me dijo que esa noche no durmió, que lloró hasta que no le quedaban lágrimas, y que al amanecer, en un gesto que hoy comprendo como profundamente espiritual, salió a plantar un árbol. Cada vida que se va merece que otra comience, me explicó, con una voz firme pero temblorosa. Aquel acto no era una evasión del duelo,
sino una manera de honrarlo. No se trata de reemplazar la pérdida, sino de transmutarla. Entendí que plantar un árbol era una declaración frente al universo, que aún en medio de la muerte, uno puede elegir la vida. Que hay poder en crear algo nuevo cuando todo parece estar muriendo. Ese árbol, que todavía está allí, no solo crece como testimonio del amor inmenso de un padre, sino como símbolo de resiliencia. Con raíces tan profundas como el dolor que lo sembró, y ramas que se alzan como brazos abiertos al cielo, ese árbol me recuerda que el amor verdadero no se extingue con la muerte, sino que se transforma, que germina en gestos cotidianos, en la decisión consciente de seguir amando a pesar de la ausencia. Ese árbol se ha convertido en una metáfora viva de algo que mi abuelo me enseñó, que el dolor, cuando se abraza con coraje y ternura, puede convertirse en un puente hacia lo sagrado. Porque hay pérdidas que no se superan, pero sí se integran. Y en esa integración nace una versión más profunda y compasiva de nosotros mismos. Me lo repito cada vez que la pena me visita, hay que sembrar. No cuando sea fácil. No cuando haya garantías. Hay que sembrar en medio del luto, de la incertidumbre, del miedo. Porque solo quien siembra en la noche podrá cosechar al alba. Él no tenía grandes estudios, pero tenía una sabiduría que le venía de haber vivido con los ojos abiertos. Una vez me sorprendió diciendo, los problemas no son obstáculos. Son lecciones disfrazadas. Me explicó que cada dificultad en la vida llega para mostrarnos algo que aún no hemos comprendido. Que si uno mira con atención, hasta el sufrimiento tiene una enseñanza. Desde entonces, en vez de preguntarme por qué a mí, aprendí a preguntarme para qué esto en mi vida. Y ese simple cambio de pregunta me transformó. Porque en lugar de victimizarme, comencé a buscar el propósito detrás del dolor. Mi abuelo era un hombre de fe. Pero no una fe impuesta, sino una fe vivida, encarnada en los actos. Me enseñó que no hay oración más poderosa que una acción hecha con amor. Que rezar sin actuar es como sembrar sin regar. Él ayudaba a los vecinos sin esperar nada a cambio, recogía a los animales heridos del camino, compartía lo poco que tenía. La abundancia no es tener mucho, sino necesitar poco, solía decir. Esa frase me cambió el concepto de éxito. Porque mientras el mundo me gritaba que debía tener más, él me enseñó a desear menos. Recuerdo una vez que me vio frustrado por no conseguir un trabajo. Me sentía fracasado. Él me llevó al campo, donde el suelo estaba agrietado por la sequía. Me pidió que lo tocara. Sentí la dureza, la aridez. Luego me dio una semilla y me dijo, plántala. Yo protesté, ¿para qué? Si no hay agua. Y él me miró, serio, y dijo, tú haz tu parte. La vida hará la suya. Esa tarde entendí que uno no puede controlar los resultados, solo sus acciones. Que la constancia, incluso en la adversidad, es la semilla de todo lo grande. A lo largo de los años, sus enseñanzas se me han revelado como faros en medio de mis noches más oscuras. Cuando he tenido que enfrentar pérdidas, traiciones, enfermedades o simplemente la soledad, han vuelto a mí sus palabras como un abrazo invisible que sostiene. Y me doy cuenta de que no solo me enseñó a vivir, me enseñó a resistir. Me enseñó a amar incluso cuando el corazón está roto. Me enseñó que la vida no se trata de tenerlo todo, sino de estar presente en todo lo que se tiene. Ahora que él ya no está, su ausencia es una presencia constante. Pero curiosamente, lo siento más cerca que nunca. Porque cada vez que elijo perdonar en lugar de vengarme, cada vez que agradezco en lugar de quejarme, cada vez que espero en lugar de desesperarme, es como si él hablara a través de mí. Y entiendo que su legado no fue lo que me dejó materialmente, sino la forma en que me enseñó a mirar la vida. A veces me siento en el mismo porche donde solíamos conversar. Cierro los ojos y dejo que el viento me hable como le hablaba a él. Y entonces lo oigo, con su voz firme y tierna, diciéndome, todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Y esa frase, simple y rotunda, me ha salvado más veces de las que puedo contar. Porque en un mundo que constantemente nos hace sentir insuficientes, recordar que uno ya es completo es un acto revolucionario.
Hoy comparto esto contigo porque quizá tú también estás buscando respuestas, consuelo, dirección. Y quiero decirte que la sabiduría no siempre está en los grandes libros ni en los gurús modernos. A veces está en la mirada de un anciano, en el consejo que parece simple pero encierra el universo entero. Mi abuelo fue ese maestro silencioso que me mostró que vivir es un arte y que la obra maestra no es lo que logras, sino cómo lo haces. Como decía él, cuando no sepas qué hacer, haz lo que haría el amor. Que esa sea también tu brújula. Porque al final, el amor es la única herencia que no se oxida, no se pierde, no se olvida. Es la que viaja contigo, más allá del tiempo, más allá del dolor, más allá de la vida. Esto me lo enseñó mi abuelo, y me cambió para siempre.